Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Joaquín Barranco y en este vídeo vamos a dar los primeros pasos en la edición de documentos con OpenOffice Writer. Vamos a ver varios conceptos básicos como escribir, borrar y seleccionar texto, la diferencia entre formato de carácter y formato de párrafo, además de cortar, copiar y pegar. Bien, vamos a abrir Writer como sabemos ya, doble clic en el icono de OpenOffice y luego seleccionamos documento de texto. Y Writer nos abre una página en blanco que inicialmente no tiene título, como vemos aquí, sin título 1. Luego veremos cómo se guarda un documento para ponerle un nombre. Y podríamos empezar a escribir directamente en el documento. Tenemos aquí nuestro cursor, que está aquí, esta barrita parpadeando, nos indica dónde se va a insertar el texto. Pues vamos a escribir algo, por ejemplo, algo así como Writer es el procesador de textos de OpenOffice que facilita la edición, por ejemplo, de documentos para su Fijaros, aquí la palabra posterior no ha cabido aquí a la derecha, con lo cual el sistema automáticamente ha hecho que salte a la siguiente línea. Esto es una diferencia importante con respecto de las máquinas de escribir antiguas en las que había que darle al retorno de carro. Aquí cuando llegabas aquí pues había que darle al retorno de carro para que empezara a escribir en la siguiente línea, ¿de acuerdo? Eso lo hacen automáticamente todos los procesadores de texto. Bien, continuamos. Por ejemplo, podríamos escribir modificación, para su posterior modificación, impresión o envío, ¿de acuerdo? Y aquí sí que le voy a dar a la tecla de intro para saltar a la siguiente línea. Y le voy a volver a dar y veis que el cursor va saltando de línea conforme yo voy pulsando la tecla intro. Ahora voy a hacer un poco de trampa y voy a pegar un texto que tenía ya antes escrito, ¿de acuerdo? Pero es simplemente para reforzar este concepto. Es importante resaltar que cuando el cursor llega al final de una línea y la siguiente palabra no cabe en la línea actual, el cursor salta automáticamente a la siguiente línea sin necesidad de realizar ningún retorno de carro o sin tener que pulsar la tecla Enter o Intro, como la queráis llamar, ¿de acuerdo? Veis que aquí no cabe la palabra retorno, puesto que es más grande, entonces simplemente salta de línea, ¿de acuerdo? Bueno, retorno de carro por nuestra parte, como ocurría en las máquinas de escribir tradicionales. Voy a pulsar Intro de nuevo y vamos a escribir más cosas. Por ejemplo, vamos a aprender cómo se borran caracteres. Si nos equivocamos, ¿qué hacemos? Pues tenemos dos teclas fundamentalmente, la tecla de retroceso y la tecla de suprimir. Por ejemplo, si yo digo aquí para borrar una palabra, podemos utilizar la tecla de retroceso o la de suprimir. Por ejemplo, si estamos situados aquí al final de esta palabra y queremos borrarla, por ejemplo, queremos borrar la palabra suprimir con el punto, podemos pulsar la tecla retroceso. La tecla retroceso es la que se encuentra encima de la tecla de intro, ¿de acuerdo? Y eso lo que nos hace es borrar los caracteres que estén a la izquierda del cursor, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a ir pulsando la tecla retroceso y veis que van desapareciendo uno a uno todos los caracteres que están a la izquierda del cursor. Si lo que queremos es borrar alguna palabra o algún carácter que esté a la derecha, por ejemplo, voy a hacer clic aquí para situar el cursor delante de la palabra Podemos, tenemos que pulsar la tecla suprimir. La tecla suprimir se encuentra muy cerca de la tecla intro y normalmente está entre las 6 teclas que están encima de los cursores. Lo digo normalmente porque dependiendo del teclado aparecen en un sitio o en otro, ¿de acuerdo? Yo voy a pulsar la tecla suprimir ahora, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y lo que ocurre es que se va borrando los caracteres de la derecha, ¿de acuerdo? Si queremos borrar los caracteres que están a la izquierda del cursor, pulsamos la tecla retroceso, y si lo que queremos es borrar los caracteres que están a la derecha, lo que hacemos es pulsar la tecla suprimir. Aquí voy a pulsar la tecla retroceso, ¿de acuerdo? Y si la dejo pulsada, pues se va borrando absolutamente todo, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a ver ahora otros conceptos, por ejemplo, los de seleccionar texto. La selección de texto sirve para duplicar o mover texto o para cambiar el aspecto de algún elemento dentro de nuestro documento. Vamos a ver cómo se selecciona texto con el ratón y más adelante lo veremos con el teclado. Para seleccionar texto hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre el punto a partir del cual queremos seleccionar el texto y arrastramos el ratón. Esto es, movemos el ratón sin dejar de hacer clic. Por ejemplo, yo voy a arrastrar ahora mismo el ratón, hago clic y sin dejar de soltar el botón izquierdo del ratón, voy moviéndome por el documento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podría seleccionar hasta máquinas. Y si este es el final del texto que quiero seleccionar, simplemente dejo de pulsar el botón izquierdo del ratón. ¿De acuerdo? Ahora este texto estaría seleccionado. De hecho, el texto seleccionado aparece resaltado con un fondo diferente al del resto del documento. También podemos hacer doble clic sobre una palabra para seleccionarla. Por ejemplo, si yo hiciera doble clic sobre la palabra automáticamente, pues se me seleccionaría. Y si quiero seleccionar una frase completa, pues triple clic. 1, 2, 3 y ya tenemos la frase seleccionada. Y si quiero seleccionar un párrafo completo, tendríamos que hacer cuádruple clic. Esto hay que ser ya un poco artista, pero se puede hacer. Por ejemplo, voy a juntar las dos frases en un único párrafo, ¿de acuerdo? Aquí hay una frase porque aquí termina con un punto y aquí hay otra frase porque termina con un punto. Si hago doble clic se selecciona textos, si hago triple clic se me selecciona hasta la palabra envío y si hago cuádruple clic, hay que ser un poco artista, ya digo, para acertar, se nos selecciona todo el párrafo, ¿de acuerdo? Bien, veamos ahora los formatos básicos de Writer. Writer, al igual que Word y otros procesadores de texto, maneja lo que se denominan formatos de carácter y de párrafo. También maneja lo que se denominan estilos, pero es un concepto un poco más avanzado, más complejo, y lo dejaremos para los vídeos avanzados. A lo que me refiero es que además de poder escribir un texto tal y como hemos hecho ahora mismo con este texto, podemos hacer que ese texto tenga el aspecto que deseemos. Por ejemplo, podríamos querer que la palabra procesador estuviera en azul, o que la palabra impresión estuviera subrayada, o que incluso esta otra frase estuviera con un tipo de letra diferente, con una fuente tipográfica distinta. Bien, todas estas propiedades están asociadas a los caracteres que forman el texto y por eso se les denomina propiedades del formato de carácter. En el menú formato, en la opción carácter, podemos ver todas estas propiedades. Por ejemplo, la fuente tipográfica o el tamaño de la letra, o por ejemplo si queremos que sea un superíndice o subíndice lo que estemos escribiendo, el texto que estemos escribiendo, o si queremos subrayar algo con una línea simple o una doble, como deseemos, ¿de acuerdo? Eso son propiedades de los caracteres. Bien. Por otro lado, podríamos querer que el texto estuviera alineado a la izquierda o a la derecha o centrado sobre el papel. Esta propiedad no es inherente al texto, sino al párrafo en el que se encuentra el texto, y por eso la alineación es una propiedad del párrafo. Otras propiedades de párrafo son las sangrías, el espacio del interlineado, las tabulaciones. En la opción formato párrafo tenemos todas las propiedades que están asociadas a los párrafos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos cambiar la sangría, o si queremos sangría solamente en la primera línea, el interlineado, el espacio que hay en el interlineado de las líneas que forman un párrafo, si la alineación la queremos a la izquierda, a la derecha o centrado, como vemos aquí, o bueno, el flujo del texto, si queremos esquema de numeración, las tabulaciones y demás, ¿de acuerdo? Estos son propiedades inherentes al párrafo, no a los caracteres. Esto es importante porque hay una gran diferencia y bueno, es básico conocer estos conceptos. Veamos ahora lo que son las marcas de párrafo.
Un párrafo para Writer se considera desde el principio del documento hasta el primer salto de párrafo, o bien desde el punto justo después de cualquier salto de párrafo, por ejemplo este, hasta el siguiente salto de párrafo, que sería este. ¿De acuerdo? Dejadme que os lo muestre mediante la activación de los caracteres no imprimibles que se obtienen al pulsar en el icono caracteres no imprimibles de la barra de herramientas formato, o bien mediante la opción, el menú ver, la opción caracteres no imprimibles, o también incluso con la combinación de teclas control más F10. Por ejemplo, voy a pulsar aquí, en este icono que se corresponde con la letra griega pi, ¿de acuerdo? Y automáticamente aparecen una serie de caracteres extraños, ¿de acuerdo? Aquí, otro y otro, ¿de acuerdo? En el texto. Entre los que aparecen, pues aparecen unos puntitos que sustituyen a los espacios, ¿de acuerdo? Y además aparece lo que se llaman las marcas de párrafo. Y aquí es con lo que yo quiero destacar. Fijaos, desde el inicio del documento hasta la primera marca de párrafo, esto es un párrafo. Esto de aquí también sería un párrafo, ¿de acuerdo? Aunque no tenga texto, es un párrafo. Y esto de aquí es otro párrafo. Desde aquí hasta la marca de párrafo. Y esto de aquí también es otro párrafo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando apliquemos las propiedades de párrafo, cuando las cambiemos, el sistema me las va a cambiar en todos aquellos párrafos que estén seleccionados, o bien únicamente en aquel párrafo en el que el cursor esté situado. ¿De acuerdo? Si yo tengo situado en este párrafo el cursor, cuando yo modifique alguna propiedad de formato de párrafo, se va a aplicar únicamente a ese párrafo. No es necesario seleccionar el texto, ¿de acuerdo? Seleccionar el texto sí es obligatorio para cambiar las propiedades de carácter, pero no para las de párrafo. Así que ahora vamos a utilizar la barra de herramientas formato que está aquí para cambiar alguna de las propiedades de carácter y de párrafo. Bien, una vez que tenemos claros los conceptos de seleccionar texto, carácter y párrafo, pues vamos a utilizar la barra de herramientas formato para cambiar un poco el aspecto del texto. Por ejemplo, podríamos seleccionar la palabra Writer y pulsar en el icono de negrita. Esto lo que haría sería cambiar el aspecto del formato carácter de Writer. Por ejemplo, podríamos seleccionar OpenOffice y pulsar en negrita y cursiva a la vez, ¿de acuerdo? Bien, o la palabra impresión y la podríamos llegar a subrayar. Os recuerdo que estos son propiedades asociadas al formato de carácter, ¿de acuerdo? Aquí la fuente, ya lo habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Ahí tenéis algunas de las propiedades. Bien, por otro lado, si situamos el cursor en este párrafo, podríamos cambiar el aspecto en cuanto al párrafo en sí. Por ejemplo, podríamos alinear el texto a la derecha. Alinear a la derecha significa, voy a hacer clic aquí en este icono, significa que todo el texto está alineado a una línea imaginaria, que es la de la derecha, el margen derecho de aquí, y en la parte de la izquierda pues no estaría alineado, ¿de acuerdo? No sigue la línea del margen de la izquierda. Para hacerlo tendríamos que justificar. Por ejemplo, pulsamos aquí en justificar y entonces el sistema me alinea a la izquierda y a la derecha. Estas opciones de aquí, de alineación a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar, son propiedades que están asociadas al párrafo, ¿de acuerdo? Mientras que negrita, cursiva y subrayado son propiedades asociadas a los caracteres. De la misma manera, pues podríamos cambiar el aspecto de la fuente tipográfica de este párrafo, por ejemplo, de Times New Roman, pues por ejemplo vamos a cambiarlo a Arial. ¿De acuerdo? El aspecto, veis que es distinto el tipo de letra,
Este tipo de letra Arial es un tipo de letra sans serif, es decir, no tiene ribetes, al contrario que este párrafo de aquí, que está hecho con Times New Roman y que sí tiene ribetes. Bien, si queremos modificar una propiedad de párrafo de varios párrafos a la vez, entonces sí es obligatorio que seleccionemos los párrafos, ¿de acuerdo? Antes yo comentaba que no era necesario seleccionar texto si lo que íbamos a cambiar es el formato de párrafo, siempre y cuando fuese un único párrafo. Si son varios, entonces sí es obligatorio seleccionar varios párrafos, el texto de varios párrafos. Por ejemplo, imaginad que quiero centrar con respecto de una línea imaginaria que pase por el centro del papel estos dos párrafos. Pues simplemente pulsaría aquí en el icono de centrado, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos centrado el texto. Si yo quisiera ahora este texto, no sé, alinearlo a la izquierda, pues directamente pulso aquí y tal. Veis que no es necesario que yo seleccione el texto. Directamente me sitúo sobre el cursor sobre un párrafo y cuando modifico una propiedad de párrafo se cambia completamente el párrafo. ¿De acuerdo? Bien, y una vez que tenemos estos conceptos claros, vamos ahora a ver otros muy importantes relacionados con cortar, copiar y pegar texto. Una de las ventajas de los procesadores de texto es que podemos duplicar y mover cualquier elemento de un documento de un sitio a otro. Para ello vamos a utilizar los comandos de cortar, copiar y pegar. Veamos cómo hacerlo. Por ejemplo, imaginad que queremos duplicar este texto de aquí y lo queremos poner al final del documento. Bien, el primer paso sería seleccionar el texto, el segundo sería pulsar en el botón copiar o bien en el menú editar la opción copiar o también la combinación de teclas control C. En este punto sí que os recomiendo que os aprendáis las combinaciones de teclas asociadas a los comandos de cortar, copiar y pegar, porque seguro que las vais a utilizar a diario. ¿De acuerdo? Bueno, ahora para el vídeo simplemente voy a pulsar en el icono de copiar y esto lo que hace es que me copia este texto, me lo ha copiado al portapapeles. El tercer y último paso que tenemos que dar es situar el cursor en el punto donde queremos que se produzca la inserción, en nuestro caso al final del documento. Y finalmente pulsar en el botón pegar. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Se ha copiado este texto de aquí al final del documento. Lo siguiente sería saber cómo se puede mover texto de un sitio a otro del documento. Por ejemplo, yo podría seleccionar este texto, como hemos hecho antes, pero en lugar de pulsar en el botón de copiar, voy a pulsar en el botón de cortar. O también podría hacerlo con editar, cortar o la combinación de teclas control X. Bien, voy a cortar y en este mismo momento desaparece del documento, pero se copia al portapapeles de la misma manera que antes hemos copiado este párrafo al portapapeles. Bien, voy a dar un par de saltos de párrafo y ahora el cursor se me sitúa al final del documento. Bien, en este punto lo que hacemos es simplemente pegar. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos movido el párrafo que estaba aquí, lo tenemos al final del documento. Bien, y con esto termino el vídeo de primeros pasos en OpenOffice Writer, el tema de la edición. Espero que lo hayáis disfrutado y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.